Presentamos Enlace de Dos, un resumen del acontecer político, económico, social y cultural, nacional e internacional. Las noticias más importantes de la semana. Además, los debates y opiniones de los temas más trascendentales tratados por sus protagonistas y conducidos por el periodista Ángel de la Rosa. No se mueva. En breve regresamos con Enlace de Dos. Descarga ya la mejor aplicación de noticias de la República Dominicana. El Nuevo Diario te dice las cosas como son y ahora con otra opción que te brinda informaciones deportivas, noticias nacionales e internacionales al instante. El Nuevo Diario, las cosas como son. Usted está viendo Enlace de Dos. Saludos amigos televidentes, soy Ángel de la Rosa, desde República Dominicana, aquí estamos con ustedes en Enlace de Dos, 15 años haciendo comunicación responsable desde este bello país llamado República Dominicana, siempre con un resumen de lo que pensamos que es lo más importante que ha ocurrido tanto en el país como a nivel internacional, y compartiéndolo con ustedes. También utilizamos el teléfono en algunas ocasiones para compartir con también parte del desarrollo de Enlace de Dos. Señores, no sé qué es lo que uno se pregunta, qué es lo que está pasando en Haití, qué es lo que ha pasado en Haití. No hay cosa mala que sucedan, fenómenos naturales, que no le toque algo a Haití. Un temblor, un terremoto, magnitud 7.2. Recordamos, fue en el 2010, el pasado. Murieron, quién sabe, 300,000, 400,000 personas. Por ahí anda la cifra. Y un país pobre, muy pobre del hemisferio occidental. Haití, que que no hay gobernabilidad, ustedes ya vieron, mataron al presidente haitiano. Grupos económicos que estaban enfrentados con el presidente haitiano. Y por ahí andan muchos videos, bueno, estaba viendo de la situación, cómo quedó. Porque 7.2 es muy fuerte, muy fuerte. Fue parecido en la magnitud del 2010 a esta realidad que estamos viendo ahora, que están viviendo nuestros hermanos haitianos. O sea, el caos, desesperación. Se habla de más de, mínimo, al menos 29 personas fallecidas. Pienso que mucho más, tienen que tener mucho más. Porque además la vulnerabilidad de las viviendas en Haití no tienen esa fortaleza en varillas. ¿Qué situación, señores? ¿Qué pueblo? ¿Qué pueblo? ¿Qué es lo que tiene Haití? Y un terremoto como la otra vez, de 7 puntos y algo, de 7.2 ahora. En la mañana, el sábado en la mañana ocurrió esto, causando daños y bueno,
Es la misma experiencia, ¿no? Esperamos que no sea la misma experiencia del año 2010 y un pueblo con una crisis política y social en medio de la pandemia del COVID-19, que apenas inician ellos con el plan de vacunación. Y no sé, es un pueblo extraño, Haití es un pueblo extraño, nuestros hermanos vecinos, pero un pueblo extraño. Imagínate la cantidad de personas que salieron desprotegidas, que salieron corriendo a buscar protección. Eso 8:30 de la mañana, a 12 kilómetros del epicentro de Saint-Louis du Sul, que se ubica a unos 160 kilómetros de la capital haitiana, Puerto Príncipe. Muchas casas destruidas, muchos están en el hospital, son heridos. Y de verdad que es una situación para nosotros también complicada. Y Haití necesita la solidaridad en todo tipo y la asesoría de todo tipo. De todo tipo Haití necesita asesoría. Están mirando hace tiempo el caos que vive este país. Un pandillerismo permanente. Entonces eso afecta a la República Dominicana, porque ¿dónde iban a buscar ellos qué comer, cómo sobrevivir, cómo subsistir? O quien esté más cerca. ¿Quién está más cerca? República Dominicana. Por eso que los países desarrollados y las campañas que se han hecho en contra de la República Dominicana con el tema haitiano, siempre los primeros que hemos sido solidarios, toda la vida República Dominicana ha sido solidaria con Haití, toda la vida. Porque, señores, la otra vez se sintió mucho en República Dominicana y hoy se sintió alguna cosita en el Distrito Nacional, como dicen este sábado. Pero es lamentable cómo vive el nivel de pobreza, el nivel de asistencialismo y la poca ayuda que recibe Haití de los países desarrollados. Y necesitan, como yo decía, en todo el sentido de la palabra, necesita la solidaridad de Haití. Ustedes ven con las imágenes que presentan las agencias de noticias, cuando uno mira, uno dice, pero es que es muy desolador. Uno dice, pero ¿qué país este? ¿Qué es lo que hay? La infraestructura, ¿para qué se puede visitar este país? Hay un fenómeno natural y termina en Haití. Viene otro fenómeno y termina en Haití. Y la cantidad de políticos que se han robado el dinero del pueblo haitiano. Eso sucedió en la República Dominicana, pero bueno, aquí estamos estamos más desarrollados que Haití, estamos más organizados. Aquí hay instituciones, hay que mejorar las instituciones de la República Dominicana, pero tenemos instituciones. Todo el mundo aquí tiene un nombre, un apellido. No tiene que cambiarse, de que decía Ángel de la Rosa, Guillén. No hay que cambiar, no tengo que cambiarme el nombre en ningún sitio. Porque cuando voy a cualquier país, voy como igual mi nombre, con mi cédula, con mi pasaporte, que es el mismo de la cédula. Pero Haití, señores, ¿ustedes saben los haitianos que hay en República Dominicana que todavía no han podido conseguir papeles? Porque no tienen nada. Y a veces se encuentran con vivos
en República Dominicana que le sacan carnet, que sacan una identificación falsa. Dice, mira, para que la policía no te pare, pero te cuesta tanto. Porque un procedimiento legal, eso tiene un costo. Pero el gobierno dominicano hace tiempo que ha iniciado un plan con los haitianos y con los venezolanos. Un plan de concederle un visado humanitario, que puedan permanecer, trabajar en el país. Que hay mucha gente que sus hijos han nacido, muchos haitianos que han nacido en República Dominicana, pero bueno, por el tema de la Constitución, sus papeles son haitianos. Su papel es haitiano, o sea, su acta de nacimiento es haitiana por la Constitución de Haití. Pero Haití, lamentablemente, ha venido con una secuela permanente de casos que es como si fuera un país de África, por ahí, una cosa. Entonces, Haití está dividido en dos grupos sociales, ricos y pobres, y no pobres, no. Bueno, son los más vulnerables, es decir, ni siquiera pobres, son personas que viven en una extrema pobreza, Por eso, un muro, lo que proponen un muro, se van a dar cuenta que esa no es la solución. Y no ha sido la solución en Estados Unidos con México y Estados Unidos. No ha sido la solución y no será la solución. Porque cuando la persona tiene hambre, no importa lo que esté de frente, está dispuesto a morir para satisfacer su necesidad. Entonces, el tiempo, Haití necesita solidaridad material, espiritual, social. Es como dicen por ahí, si le cayera algo, le cayera una cosa mala a ese país. Pero el resultado llega a la República Dominicana. El resultado, ¿cuántas personas las que están en República Dominicana quizás perdieron familiares ahora? Perdieron viviendas. Y gente que sale de Haití a República Dominicana para mejorar sus condiciones de vida. Y no es fácil el papel de migrante, de un inmigrante, no es fácil. Para la sobrevivencia, la subsistencia. Cuando uno observa estas fotografías, es difícil ver esas fotografías, esos videos de la situación actual y los fenómenos. Estamos en tiempo de huracanes. Para completar, como dice, para completar el menú. Así que Haití necesita solidaridad de todo el mundo, de todos los países. E insisto en un tipo de solidaridad que sea permanente. Un tipo de solidaridad. O si se dejan guiar, porque cuando viene a ver tampoco se quieren dejar guiar. Todavía la muerte de Jovenel no está claro. Porque son cosas que han pasado tan rápidas que uno no tiene idea que ha pasado. La esposa de que le dieron 7 tiros, 7 disparos. Y la mujer se para, viene de Miami en un avión,
rápido, con un brazo enyesado, y la mujer quiere ir a la presidencia. Una cosa extraña. 7 disparos, pero parece que la bala eran de mica o de no sé, como o de algodón. Porque 7 son 7. 7 disparos. Donde quiera que lo pongan. Entonces te encuentras con una realidad del pueblo haitiano que uno dice, bueno, pues tenían, aquí le dicen, antes le decían en el sur un resguardo. Porque esa mujer, hablando en la religiosidad popular, en el sur, por ejemplo, hay mucha gente que, dominicanos, que todavía, me imagino que hay una generación que se ha ido ya, está muerta. Pero muchos tenían resguardo, que no había de qué forma, no sé, que no se morían así, que había que venir una persona y... Porque una gente que le dan 7 disparos y se para normal y va al cementerio y habla y da declaraciones. Eso parece una película. Eso parece una película, lo que ha pasado en ese pueblo. El primer ministro, entonces mucha conjetura de lo que estaba pasando, así que no es un país... No es un país normal, no es normal, eso no es normal. Bueno, por otro lado, señores, ahí ya estábamos, como dice, al primer año de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. 12 meses, señores, el tiempo pasa rápido. El tiempo pasa rápido y ya 12 meses cumpliendo el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, PRM, cabezado por Luis Abinader y Raquel Peña, vicepresidenta. Fue una campaña muy fuerte. El año pasado fue una campaña política fuerte. Fue el tema ¿te recuerdas las elecciones congresuales y municipales? Fue el despertar de lo que iba a suceder en mayo, si las elecciones hubiesen sido en mayo. La Plaza de la Bandera, los cacerolazos y el tema de la Junta Central Electoral en las elecciones congresuales y municipales fue el aspecto principal para sacar del Palacio Nacional al Partido de la Liberación Dominicana, encabezada por Danilo Medina Sánchez. Esto fue una guerra sin cuartel del Partido Revolucionario Moderno con los partidos de oposición, los movimientos populares, lo que era la Marcha Verde en ese momento, lo que eran otros movimientos políticos, y era una lucha sin cuartel, la cantidad de movilizaciones, protestas en contra de la corrupción, de cosas que estaban sucediendo en el gobierno, en el pasado gobierno, venta de terreno en Tres Ojos, el tema de la construcción. Entonces hubo como una orquesta o una filarmónica en sintonía en contra del PLD y del gobierno. Es decir, todo esto que pasó en las elecciones, cuando tú le preguntabas a cualquier persona en la calle, ¿qué pasó? ¿Por qué tú protestas? Dice, bueno, porque amordazaron la democracia dominicana. ¿Quién la amordazó? Danilo y el PLD querían hacer un fraude. Decía la gente así. O sea, se vendió ese discurso y la gente compró ese discurso. La gente compró ese discurso de que los PLDistas estaban secuestrando la democracia en la República Dominicana y entonces aprovecharon esa avalanza el Partido
Revolucionario Moderno y los aliados. Y recordamos aquí figuras internacionales que a saber de las redes sociales, cantantes, bueno, figuras internacionales hacían su protesta, y eso fue generalizándose en la diáspora, sobre todo en la ciudad de Nueva York, en España, Italia, donde están concentrados los dominicanos, Puerto Rico, y la gente votó en contra del PLD y Danilo Medina por el tema del secuestro de la democracia, por el fraude que decían que había hecho el PLD en las elecciones pasadas. Incluso hay gente que en este momento cobró su participación en la Plaza de la Bandera, en la Marcha Verde, y militares que estaban en ese momento que hoy le dieron puesto. Porque es una lucha por llegar al poder y hay que utilizar todos los mecanismos. El PRM utilizó todos los recursos habidos y por haber en el tema de campaña. Utilizó, por ejemplo, el tema de los combustibles, que el gobierno aumentaba los combustibles. Ponía tuit Luis Abinader, ponía tuit Paliza, todo el mundo, Raquel Albaje, todos los dirigentes del PRM ponían eso, era aprovechando los combustibles, el precio de la gasolina, el precio de los artículos de primera necesidad, la nómina pública, las botellas, la cantidad de instituciones que estaban de más. Todo ese discurso la gente lo compró. O sea, ese discurso. Pero había otro elemento importante que se dio en todo el proceso. Entonces, en esta cronología de la que estamos haciendo, la división del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Leonel. Es decir, el ego de ellos dos, el enfrentamiento de ellos dos, dividió al Partido de la Liberación Dominicana. Y Leonel decide salir del PLD. Leonel decide salir del PLD. Y entonces agarra una frasecita, una estrofa. Los PLDistas es para afuera que van. Los PLDistas es para afuera que van, es para afuera que van. En cada discurso, entonces, Leonel Fernández forma la Fuerza del Pueblo y se une, hace una alianza en 25 provincias con Luis Abinader Corona y el PRM. Si estamos hablando de las elecciones pasadas. Leonel dice, me voy de aquí, ya no tengo espacio en esta familia, que es mi familia. Y decide fundar y formar el partido Fuerza del Pueblo. Entonces hace una alianza en 25 provincias con Luis Abinader. Es decir, Leonel ayuda a llevar al poder al Partido Revolucionario Moderno y a Luis Abinader. Leonel se concentra en la Plaza de la Cultura, en la Plaza de la Bandera, y participan los seguidores de Leonel en la Marcha Verde. Esto es lo que estamos diciendo, esto es lo que pasó en todo el proceso, ¿verdad? En todo el proceso. Esta es la cronología. Leonel dice, bueno, que se hunda el barco. Y acoge eso, que se hunde el barco. Y dice, los PLDistas es para afuera que van. Entonces la realidad fue esa. Hundió el barco de sus compañeros, de su familia. Los PLDistas que lo llevaron, lo hicieron 3 veces presidente de la República. Leonel decide sacrificar a los PLDistas y hace una alianza con Luis Abinader. Esa es la realidad, no hay otra. Lo que le estamos contando es lo que ha pasado. Hoy, ¿cuál es la realidad? Bueno, Leonel sacrificó, como dicen, esa división de Danilo Medina, ese ego de los dos, determinó la división del Partido de la Liberación Dominicana. Y Leonel, que el candidato era Gonzalo Castillo, también decide en el proceso entrarle a Gonzalo Castillo porque Leonel no admitía que Gonzalo podía ganarle a él.
que fue el que le hicieron fraude, ese otro proceso también. Entonces, ¿qué ha pasado ahora en este año? Bueno, el año 2020 fue un año que estábamos cerrados, el país estaba cerrado. La pandemia comenzamos en febrero, marzo. El COVID-19 agarró a la República Dominicana como agarró el mundo, sin ningún tipo de experiencia, sin vacuna. En el 2020 no había vacuna. Pero en el 2020 tampoco había tanta experiencia, no había experiencia para nadie en el manejo, de la crisis sanitaria. Las vacunas comienzan a aparecer ya en el 2021. Enero o final de diciembre o enero es que comienzan a aparecer las vacunas. Estamos hablando de los países desarrollados. En los países desarrollados estamos hablando de la vacuna. Es decir, ya le toca a Luis Abinader, ya porque venimos caminando desde febrero-marzo del 2020, ya le corresponde a Luis Abinader del PRM comprar las vacunas. Porque el año pasado no había, ya el 2020 no, era una situación bien difícil y que también la aprovechó el PRM. Que el COVID, que porque el país estaba cerrado. La mayoría de los funcionarios que tiene el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, si usted revisa, si no lo han borrado, su tweet, sus redes sociales, el 98% de los funcionarios, incluyendo el presidente, atacaban a la gestión pasada en el manejo de COVID. No querían aprobarle 45 días a Danilo Medina porque no era necesario. No querían que se cerrara, que había que abrir, que porque había que tener toque de queda. Decía alguno que tumulto en la mañana y toque de queda en la noche, que eso no iba a resolver ningún problema. Otro sinvergüenza por ahí, que hay que decirlo, que con el sol se resolvía eso. Esos eran de los temas y se aprovechó en la política, Y decían que el COVID que era mentira lo del COVID. Se dijo todo el tiempo en el tema de campaña que era mentira lo del COVID. Y paradójicamente le ha dado COVID a casi todos los funcionarios del gobierno. Paradoja de la vida, le ha dado COVID a la mayoría de los funcionarios o los funcionarios principales de la gestión actual, la presente gestión. Entonces, vengo haciendo una cronología de todo lo que ha sucedido. Bueno, llega al gobierno, el PRM y Luis Abinader, y sigue el país cerrado. Todavía continúa el país cerrado. Todavía continúa el país cerrado. Porque ustedes saben que con el país cerrado también se controla. Se compran muchas cosas de emergencia, compras de emergencia. Se controla la circulación. Ahora, la misma situación de la docencia en medio de la pandemia. Recuerdo el año pasado que yo preguntaba a algunas personas cómo era ese proceso, si estaban capacitando a algunas personas. Me decían que sí, a través de Inafocan, a través de Pública Digital. Estaban unos 30.000 o 40.000 docentes y directores lo estaban capacitando, que bueno, eso beneficia a la gestión actual para el proceso de educación, para que el año escolar por lo menos arranque. Pero no es tan fácil, no ha sido fácil este proceso este año, porque como dicen, una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Porque el tema de la pandemia a nivel mundial nos ha afectado a todos. Pero hay muchos países que abrieron. Hay muchos países que abrieron, hace rato abrieron. Cierran, abren. Aquí habían programas que se crearon, fase 1, fase 2, fase 3, para ti, quédate en casa. Recuerdo que el actual presidente Luis Abinader
había prometido el doble, la tarjeta doble, es decir, 5,000 pesos, quedaría 10,000 pesos, incluyendo, recuerdo, una polémica que tenían en medio de la campaña, que él decía que Danilo debía darle a los desempleados 10,000 pesos. Por eso yo digo que una cosa es con guitarra, porque ¿y dónde están los 10,000 pesos? Ahora la doble es 1,600. Entonces, esa no fue la propuesta que hizo Luis Abinader. Luis Abinader dijo que la doble iba a ser de 5,000 pesos, que era de 5,000 pesos llevarla a 10,000 pesos y a los desempleados darle 10,000 pesos. Por eso es una cosa con guitarra y otra cosa con violín. El tema de los equipos tecnológicos de educación, por ejemplo, acaban de terminar el año escolar, todavía hay muchos niños que no tienen la tableta. Y comenzaron a entregarla a Roberto Fulcar. Creo que cosa que estaba en almacén, porque todavía la licitación que hicieron, los lotes que han anulado las compras y contrataciones, han anulado varios de esos procesos, donde le pagaron 14,000 millones de pesos al PNUD para que observara un proceso que no sirvió para nada. Todavía están entregando tablets. Entonces, en la campaña, por eso digo que en este año que Luis Abinader, hay muchas cosas que no ha podido hacerla y no la va a poder hacer. Por ejemplo, la nómina pública está duplicada. La nómina pública está duplicada. Hay cosas que Luis prometió que no va a poder cumplir. $500 los policías. No hay forma. No hay forma. Yo recuerdo que dijo Luis Abinader cuando estaba en la transición en Atomayor, que iba a construir 50,000 viviendas en este proceso. No lo va a poder hacer. ¿La construyó las 50,000 en el año? No. Se encontró con un panorama difícil, pero la pandemia ha servido la pandemia para tener algunas facilidades. Por ejemplo, se han tomado 13,300 millones de dólares prestados. Y eso era una de la campaña en oposición más fuerte que tenía el PRM, los préstamos que hacía Danilo Medina Sánchez o los préstamos que hacía el PLD. Y eso fue permanente. Recuerdo a José Ignacio Paliza recordar el tema de los combustibles, recordar el tema de la electricidad. Pero resulta, señores, que en 11 meses se han tomado 13,300 millones de dólares prestados. Hemos tomado prestado hasta el año 2044. Entonces, porque hay que decirlo así, los préstamos, los PLDistas, los préstamos que hicieron los PLDistas no eran buenos. Entonces los de ahora sí son buenos. En definitiva, los préstamos no son buenos, ni que lo hicieran Danilo, ni que lo haga Leonel, ni que lo haga quien lo haga. Los préstamos no son buenos, pero los préstamos de ahora sí son necesarios. Es lo que justifica a Paliza y justificó ahora en una entrevista Luis Abinader Corona. Él dice que los préstamos se justifican ahora. Entonces, lo que criticaban los pasados no se justifican. Yo presenté acá una cronología que hizo el Listín Diario de los préstamos, cuánto eran para pandemia y cuánto eran préstamos para otras cosas. Yo hice una cronología, bueno, la hice yo, no. El Listín Diario la presentó con voz en off, con un periodista que la había leído y la grabó. 13,300 millones de dólares prestados. ¿Usted sabe para hacer qué? Todavía nada. Entonces, una cosa es bueno, desde la oposición tú dices todo lo que te dé la gana, pero cuando tú estés en el gobierno,
La nómina pública, yo recuerdo que decía Eduardo San Lobatón, director de aduanas, el problema de ellos era la nómina, y es ciertamente la nómina. La Comisión Provincial Barrial de Desarrollo Provincial, la nómina de ellos era 2.2 millones de 2.2 millones. ¿Usted sabe cuánto es la nómina? Según un reportaje que hizo Alicia Ortega, de 28 millones. ¿Usted sabe quiénes están ahí? Los presidentes del comité de base. Era lo que yo decía, cada vez que decía que los PLDistas tienen 19 subdirectores en INAPA, ellos van a tener 20 también. Señores, esta es la sociedad dominicana, que tienen tanto en la CAS, busquen cuánto tienen. Es que lo duplican. ¿Dónde van a poner esos dirigentes? ¿Dónde van a poner esos dirigentes? Ahora, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado en el año? Vamos a hacer una pequeña pausa que tenemos aquí a Franklin Ferreras, que nos va a ayudar en la conducción de este programa de Enlace de Dos. Vamos a una pequeña pausa. No se mueva. En breve regresamos con Enlace de Dos. Descarga ya la mejor aplicación de noticias de la República Dominicana. El Nuevo Diario te dice las cosas como son y ahora con otra opción que te brinda informaciones deportivas, noticias nacionales e internacionales al instante. El Nuevo Diario, las cosas como son. Usted está viendo Enlace de Dos. Regresamos con Enlace de Dos. Franklin Ferreras, ¿cómo está todo? ¿Bien? Muy bien, don Ángel. Estamos aquí viendo parte del año, haciendo una cronología. He hecho una cronología de cómo desde el principio, por qué sacan al PLD, la alianza de Leonel con Luis Abinader en 25 provincias. Sí. Hemos hablado también. 25 no, la alianza, pero fue nacional. Sí, bueno, pero alianza en 25 provincias. A las senadurías entonces. Sí, pero fue nacional. Bueno, que decía que Leonel es responsable también de que Luis llegara al poder. Sí, así es. En el proceso, pero además decía la campaña que había del PRM con relación al proceso y la división del PLD que se dio, que dio origen a esto también. Entonces estamos viendo, en este año, ¿qué piensas que ha cambiado? Yo quiero primero agradecer, Ángel, que tú estás aquí desarrollando este programa y entonces que te pueda acompañar y saludar a los amables amigos televidentes que también este es un programa de toque de queda. El que no ve Enlace de Dos no está orientado. Tú sabes que el que no ve Enlace de Dos no está orientado. Está flojo. Yo lo sigo mucho porque hasta los tweets, a veces de las cosas que suceden, digo, y entonces después voy a la noticia porque veo un tweet de Don Ángel y digo, pero yo a veces creí, pero estar inventando. Entonces uno va a la noticia y ahí se edifica. Decirte dos cosas, Ángel. Lo primero es que este es un gobierno de falacias y que siguen campañas. O sea, de falacias, de mentiras, porque lo primero que han hecho ellos es seguir en campaña, ofreciendo. Fíjate que ya han ofrecido más de 278 mil millones de pesos en realizaciones. Y tú te preguntas... Pero eso es el 26% del presupuesto nacional, exacto, y quedan 4 meses, ya no hay tiempo. En realización, entonces... No, pero no hay tiempo. Pero tú te preguntas... 276 mil millones. 278 mil, y tú te preguntas, ¿qué han hecho? ¿Qué obra han iniciado y qué obra han concluido? Ángel, yo debo decir... Pero el 26% del presupuesto nacional, quedan 4 meses para terminarse el año, no hay tiempo. No, pero por eso te estoy hablando que es ofrecimiento, que son campañas y mentiras. Entonces, lamentablemente, este es un año de muchos niveles de dificultad para la población dominicana. Primero, tú ves un gobierno, ofrece, que sigue en campaña hablando mentiras, y sobre todo, Ángel, no hay uno que tenga un micrófono en las manos que ellos no le hayan ofrecido, que no le hayan dicho, porque por eso es que la situación no se ve real como está, porque también tienen una embestida de los... Favorable, pero sobre los que, sobre esos habla bonito, habla fino, pero y eso ha sucedido y tú lo sabes. Segundo, ¿cuáles problemas medulares ha enfrentado este gobierno? Ninguno. ¿Y el sector eléctrico? Ahí es donde tú tienes que ver, pero Ángel, de por Dios, mira, si nosotros empezamos con educación, con el sector eléctrico,
con el costo de la canasta familiar, con los combustibles, con la inseguridad. Dígame usted que es uno de a pie también, ¿cuáles problemas han resuelto o han por lo menos afrontado en este año? No, ninguno, solo ofrecimiento y hablar mentiras. Para ponerte un ejemplo, tú te encuentras con un ministro de Educación que te dice, no hemos entregado tantas tablets, pero por suerte que el ministro de Educación anterior, saliente, dejó grabado la cantidad de tablets, de computadoras, para entregárselo a los maestros. Y este ministro ahora lo único que ha encontrado es porque no han comprado una tableta. No han llegado todavía la tablet por la licitación, el tema de la licitación del PNUD. Yo lo decía hace un momento antes de tú llegar al programa, que le pagaron 14 mil millones al PNUD para un proceso que ahora mismo está siendo gestado por compra y contratación. Exactamente. Incluso eso está en los tribunales, yo debo decir. Sí, yo sé. Entonces claro, no han comprado una tablet, no han comprado un aparato electrónico. ¿Cuáles han entregado? Los que dejó comprado ahí la administración anterior. Entonces se han vendido de falacia que nosotros hemos hecho. No han hecho nada, para ponerte el ejemplo. Segundo, tú te vas al tema eléctrico. El tema eléctrico, aquí había un problema resuelto. Hay un problema serio. Escúchame, aquí había un problema resuelto ¿de qué? De generación, Ángel. Y hoy por hoy nosotros tenemos un grupo de apagones. Teníamos comunidades. Yo no sé qué, te confieso, Franklin, que yo no sé lo que está pasando. El sector eléctrico, yo no sé si le vendieron sueño a Luis Abinader o él vendió sueño con ellos. Pero aquí no estaba resuelto el problema eléctrico. Generación. Yo trabajé en CDE, trabajé en EDET, trabajé en EDESUR. Yo conozco ese ambiente. Yo no sé de dónde salieron estos representantes científicos de electricidad esa es la palabra científica, que están dando apagones todos los días, no importa que sea día de fiesta, sábado, domingo, lunes, cualquier día, a cualquier hora, no hay justificación. ¿Qué es lo peor de todo? El nivel de improvisación, que te dicen una cosa en la mañana y en la tarde todo lo contrario. Por ejemplo, tú viste el de Norte y estamos dando energía eléctrica porque no había volumen. Ahora sí. Entonces después, 3 días después dice que no es brujo. Dijo que no es brujo. Que no es brujo. Que él no va a salir a prender velas. O sea, para que tú veas los niveles cosas que estaban resueltas, porque habían lo mínimo allá aquí, lo mínimo. Porque pasa que hay sectores aquí que están sufriendo también esos apagones y se quedan callados. Sí, pero es lo que te estoy diciendo. No, lo que pasa es que fueron parte del proceso también. Pero claro, Ángel. Ahora, entonces, cuando tú vas a los niveles de inseguridad, Ángel, vámonos por ejemplo a la 17, una que está ahí. Sí, que estamos en los barrios 27 de febrero. Bueno, es para allá. En Sánchez para allá, Gualey. El Luperón, ¿qué tú te encuentras ahí? Atracos a la orden del día, a las 3, a toda hora. O sea, en Gualey, ahí en la parada del metro, ¿qué tú te encuentras? En la Francisco Rosario Sánchez. Así, atracos. Entonces tú dices, ¿y qué ha hecho en niveles, en asuntos de seguridad ciudadana? Nada. Entonces hacer anuncios de que han recogido en Cristo Rey, qué sé yo cuántas armas de fuego. Y lo que hacen es que si tú tienes un arma de fuego y todavía no has tenido tiempo de ponerla al día, un arma de fuego legal, entonces te la incautan y ya la recogieron. Mira, hay unos temas que son que es recurrente ahora del gobierno, que el gobierno habla, todos los anuncios están enfocados al año pasado. O sea, 2020. El 2020 el país estaba cerrado. Entonces, todo lo que aparezca es mejor que el 2020. No, pero lo que te digo es eso. Pero yo te digo, todos los anuncios. Ángel, es como, por ejemplo, la economía. Por ejemplo, para ponerte un tema de la economía. Nosotros tenemos, cuando usted tiene un sistema económico que marcha bien y el 2020, vamos a poner un ejemplo que la gente que está ahí viendo no puede entenderlo. Si usted está en un segundo nivel en el 2019 y baja al primer nivel, bajó 2 escalones al sótano, ya usted estaba en el segundo nivel y bajó al sótano, Ángel. Cuando usted sube 1, usted sigue estando por debajo, pero subió 1, porque eso fue lo que sucedió en el 2020, porque el 2020 la pandemia se cerró, prácticamente el 2020 se borró, paralizó el mundo, el mundo, Ángel, no el país, el mundo. Sí, nosotros hablamos de eso ahorita. Y entonces a partir de ahí, entonces cuando tú
recupera de aquí al 50, entonces lo compara con el 2020 y tú dices, pero qué bien, pero no ha llegado a donde al nivel que estaba el país antes de la pandemia. Entonces, todo lo que tú hagas en el 2021 está por encima del 2020, porque en el 2020 no había nada. Pero es que no puede ser comparado con el 2020. Pues está siendo comparado. O sea, debe ser comparado con 2019 mínimo, para decirte 2 años atrás, porque el 2020 estuvo paralizado. Claro. Todo lo que se consigue ahora, se recaude por la DGI, por las aduanas, por donde sea, es mejor que el 2020, que el 2020 no había nada. Pero tiene que tener cuidado con eso, porque ahorita le van a seguir vendiendo ilusiones a la población y van a pensar, estamos mejor. No, y la gente, tú ves la queja de la gente como está. Por ejemplo, ahora la pandemia, nosotros... Y los programas... Pero hermano, el plan, ¿qué pasó con los programas de ayudas sociales? No están llegando, hermano, a la gente, no está llegando. Y es como tú decías ahorita, ofrecieron la doble. La doble. 5,000. Sí, la doble cuánto está llegando. Sí, pero ofrecieron también $500 a los policías. Ángel, no le aumentaron nada, no han llegado a 300. Ahora después se están justificando que fue en su gobierno, que todavía faltan 3 años y que pudiera ser que en los 3 próximos años que quedan, entonces puedan llegar a 500. Pero así no fue que lo explicaron. O sea, es como qué engaño, en base a mentiras, en base a falacias. Y entonces el otro elemento, tuve un presupuesto de la nación que tiene solo en inversión 123,000 millones de pesos para inversiones. Y al día de hoy, ¿usted sabe en qué mes estamos, Ángel? En el mes 8. En el mes 8. ¿Y usted sabe cuánto es la inversión? 30,000 millones de pesos. O sea, yo te estoy hablando que lo que han invertido es alrededor de un 24%. O sea, el 76% no lo han invertido. Entonces ese dinero está para disparado. Entonces usted lo escucha hablar. Escúchame, Ángel. Entonces usted lo escucha hablar de que se han ahorrado. Claro que tienen que ahorrarse. Si tú no inviertes en obra y cosas, tienen que ahorrar. Claro, porque es que tú tienes un presupuesto de inversión y no lo ha invertido. Entonces, ¿dónde está el dinero? No lo ha ejecutado, entonces está ahí. Entonces dice que se lo están ahorrando. No, es que es la improvisación, y el nivel de improvisación que tienen no le permiten desarrollar el presupuesto tal y como lo han concebido. El tema de los precios, eso le ha dado duro también al gobierno. O sea, no ha habido forma de control, tanto agricultura como, sin hablar todavía de la peste porcina, pero agricultura como industria y comercio han sido 2 instituciones, 2 ministerios que... Hermano. Y ahora nos dice el de Proconsumidor, Eddie Alcántara, sí, que han rebajado 146 productos, que han bajado, pero será bajado sí, del camión. Del camión. Sí, lo han bajado del camión. Porque decirle a las amables televidentes, a la gente que no está viendo en las provincias, que a un precio que ha bajado, por ejemplo, yo le decía aquí a una, que un cartón de huevo el año pasado, en octubre, por ahí, costaba 90 pesos en la calle. Así es. Hoy cuesta 195. 195. En la calle. O sea, estamos hablando en la calle. Entonces, ¿y usted sabe qué significa eso? Control de más precio, del doble. Sí, claro. O sea, eso es más del doble de lo que costaba. O sea, los combustibles, que era uno de los procesos que de la formulita. Por eso que la fórmula, no, pero también tenía Paliza, tanto cuando era senador. Así que abuso, ¿cuánto abuso? Desde que era senador, Paliza hablaba, yo decía que todo es muy bonito en la oposición, pero cuando tú llegas y haces todo lo contrario de lo que tú estabas criticando, porque lo que estamos viendo es cuestiones prácticas. O sea, la gente cuando va a un supermercado, cuando usted va a un colmado, un supermercado, a comprar un pote de romo, a comprar una cerveza, a comprar un chocolate, a comprar un galón de aceite, a comprar un aguacate, todo está ahí arriba. Sí, así es. Lo que vende repuesto, en todo repuesto usado y todo están allá arriba. Ahora, que yo escribí aquí que el gobierno, el presidente, por ejemplo, cuando le toque su discurso, él va a decir, se va a centrar en que recibió un país quebrado, paralizado y obsoleto, sin plan de salud para enfrentar la pandemia, y que en cambio todo eso se hizo en menos de un año. Esas son las palabras que él va a tratar de, óigame bien, de enamorar a la población nueva vez, porque yo no he visto, de verdad que te lo digo, Ángel, un gobierno a un año y que la población sienta que es un gobierno viejo, que es un gobierno de 20, de 30 años ahí, porque es lo que está sintiendo la gente. Entonces, hoy por hoy, tú dices, ¿qué ha hecho? Bueno, el proceso de vacunación, porque las primeras vacunas vinieron donadas de China. De la India. De la India, sí, correcto. Y entonces, como llegaron, entonces ya les correspondió seguir comprando las demás dosis,
Y han vacunado. Pero dice que han comprado 35 millones de vacunas. Sí, bueno. ¿Y quiénes son los empresarios que están? Mucha gente. Tú te puedes enterar de eso después, no ahora. Mucha gente, por ejemplo, Ángel, pregunta, ¿la pandemia negocio o sí, solución? O sea, por la ejemplo, vacuna en República Dominicana, la tercera dosis, ¿negocio o salud? O salud. O sea, el toque de queda y el estado de emergencia, eso se ha utilizado como una excusa aquí para hacer también compras de emergencia. Y para tener control de la gente. De la gente, claro, para mantener la gente encerrada en sus casas, para tener el control de comprarle a X o Y amigo, a mi gente, porque yo no tengo que hacer licitación, porque yo compro de emergencia. Entonces, compra de emergencia, sí. Ahí, la ley te protege, hay una ley especial para eso. Exactamente, ahí yo estoy protegido y en ese orden entonces yo salgo sin ningún nivel de problema y entonces utilizo como siempre la prensa, el nivel mediático, de una fiscal, de una... Dice el gobierno que esa es su fortaleza, el Ministerio Público Independiente. Ángel de por Dios. Pero ¿cuál ministerio? Mira, todos los actores que están ahí en la justicia hoy por hoy, han estado siempre. Miriam Germán, ¿era de la Suprema Corte de Justicia, sí o no? Sí. Jenny Berenice, ¿estaba ahí en la Procuraduría, sí o no? En la Fiscalía, sí. Camacho estaba ahí en la Fiscalía, sí También. o no. Todos, o sea, esos que están ahí son los mismos actores. Entonces no me pueden venir a mí que justicia independiente. No, es una justicia tuerta, que está viendo y está utilizando esa justicia como la usaban en otras partes del mundo. Bueno, sería mucho como compararla con los nazis y con el doctor Goebbels. No, pero hay un tema de fascismo ahora que hay sería que... como ese tema. Pero lo que están utilizando, fíjate que, para ponerte un ejemplo, cada vez que toman un caso de corrupción, lo primero que sale es en la prensa mediática. O sea, ya aquí no hay un presunto inocente y nada. Ya todo el mundo está juzgado y está condenado en la prensa. Luis Abinader necesita ahora, antes del discurso, un par de allanamientos. Bueno, no, tal vez no lo van a hacer. ¿Sabe por qué no lo necesita? ¿Sabe por qué no lo necesita? Porque lo que quiere es que la gente se centre en su discurso. O sea, no quiere allanamiento. Ahora, después de eso, cuando se le presente una situación difícil, ahí sí va a entrar un par de allanamientos. Claro, ahí sí. Porque hace falta. Porque cada vez... No, ahora cuando tú vas a llegar al colmado, porque decía ahorita cuando la persona va a un colmado, va al supermercado, tú ves esa palabra, el se van. Sí. Eso le dio en la madre al PLD, ¿verdad? Sí, así es. Y tuvo su efecto. Pero tú puedes decir, cuando tú vas a un supermercado, tú dices el cambio. Es parecido ahora a la palabra se van. Sí, así es. Yo lo digo, señores, yo lo digo porque gente que son del PRM fuerte, ellos dicen, yo no digo públicamente que soy del cambio. ¿Por qué? Ángel, a un año de gobierno no pueden presentar logros tangibles en ningún lado, en ninguna situación. En ninguna institución. Esa es la gran verdad. Lo único que pudieran presentar es las vacunas, el proceso de vacunación. Que era obligatorio porque... Sí, claro, que era obligatorio. Y que esperamos que no haya negocio. Ángel, ¿qué pasa? Porque con el toque de queda, y con los 13.300 millones de dólares prestados, se hace más negocio. O sea, usted sabe lo que sucedió con esa... 35, ¿cuántos fueron 35 millones? 35 millones de dosis. ¿Cuánto es la población dominicana? No llegamos tanto. O sea, usted se pregunta, ¿a quién es que van a vacunar? Entonces, ¿cómo tú evalúas? Dame un minuto para él. Mire, el primer año de gobierno es un año de improvisación, de atraso, de mentiras, de falacias y de engaños. Lamentablemente, para el pueblo dominicano. A mí, mira, yo comienzo a hacer esta cronología y voy a seguir la próxima semana también, podemos seguir en esto. A mí me gusta por área, a mí me gusta evaluar los gobiernos del PLD por área. Por ejemplo, tú me dices en infraestructura. Sí, por área. Exacto. Un ministerio, uno por uno en términos generales. Salud pública, por ejemplo, que me digan el ministro de Salud Pública, ¿qué ha hecho? Correcto. Él, ¿cuál es su plan? ¿Cuál es el plan? Él te va a decir, yo lo que tengo son 5 meses, porque tú sabes que el otro duró 6. Tú sabes que el otro pero hay un plan. Que a propósito. Pero hay un plan. Pues yo digo por cada área, no importa que se llame Daniel Rivera o que se llame como se llame. A mí lo que me gusta, por ejemplo, que me diga, bueno, aviación civil, que yo conozco bien. Sí. Marte Piantini, está Román Camaño, Dani
gente que no sabe absolutamente nada de eso. Pero yo quisiera que ellos me digan que enumeren Los logros. 3 logros, 3 nada más. Cada una de las instituciones. 3, yo me conformo con eso. Como dominicano, no estoy hablando de política, nada de eso. Como dominicano. Mira, Franklin, se acabó el programa. Lamentablemente. Bueno, espero que tú llegues un poquito más temprano después. Sí, en el próximo. En el próximo, sí, tenemos que seguir conversando estos temas. Sí, claro, con instituciones. Vamos a revisar instituciones. Institución por institución, vamos a hacerlo institución por institución. Y vamos a abrir el teléfono, claro, pero resumido. Sí. Por instituciones, 3 o 4 logros. Si hay logros. Sí, si hay logros. Sí, lo vamos a traer si hay. Si no hay también, cómo estaba y qué cosa que ha sucedido. Sí, porque él va a hablar, ya tendremos el discurso de él, pero bueno. Dice que la justicia independiente es la fortaleza. A propósito, los 100 millones. 100 millones de los artistas. No, eso se quedó así. Los bonos de Navidad. Ya eso se quedó así. No hay información expediente. Después, ahora. Señores, Ángel de la Rosa, él le habla hasta la próxima semana, y Franklin Ferreras. Buenas noches. Hemos presentado Enlace de Dos con el periodista Ángel de la Rosa. La próxima semana, a la misma hora y por este mismo canal, volveremos a encontrarnos con un contenido igual de interesante. Enlace de Dos.